Saludos, que Dios les bendiga. Vamos a continuar nuevamente con el libro de Nehemías. Nosotros nos quedamos la última vez en el capítulo número 10. Si hay alguien que no ha visto los capítulos anteriores y desea verlos, puede entrar a mi página en YouTube, Adriana Domínguez, y ahí puede ver los capítulos desde el 1 hasta el 10. Y aquí vamos a continuar entonces con el capítulo 11. Vamos a dar un repaso del último capítulo porque hace tiempito que no grababa. En el capítulo número 10 nosotros vimos que ellos se comprometieron a cumplir con las reglas que acababan de ser implementadas en Jerusalén. Ellos estaban organizando el país de manera que pudieran cumplir con todas las ordenanzas del Padre. Y era bueno ver que los israelitas se estaban comprometiendo a servir al Todopoderoso. También hablábamos de llevar las primicias y los diezmos para los sacerdotes que se habían comprometido a servir en el templo. Y vimos también que los levitas iban a dar el diezmo del diezmo. Ellos también ofrendaban, ¿verdad? Y esto pues era algo que ya estaba escrito, pero ellos se comprometieron, pero no fue algo que era obligatorio. Eso fue algo que salió de su corazón. Y es porque a Dios no le gusta que nadie haga nada obligado para Él. Todo tiene que salir del corazón. Y recuerden pues que en ese tiempo ellos estaban bajo el dominio del gobierno persa. Ellos no estaban bajo el poder de los judíos. Y ellos iban a servir a la casa de Jerusalén, pero por más que eso estuviera escrito en los libros sagrados, ellos no estaban obligados. Esto era algo que les salía a ellos del corazón, que ellos querían hacerlo. Y es lo mismo que ocurre con nosotros. Nosotros pagamos impuestos al gobierno de Puerto Rico y de algunas personas pues pagan al gobierno federal. Y estamos sujetos a las leyes que se imponen aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Claro está, siempre y cuando no interfieran con la ley de Dios. Pero por amor y por fidelidad a Dios, por las promesas que hay en la Biblia para sus hijos, es que nosotros nos comprometemos, sabiendo el sacrificio que Jesús ha hecho por nosotros. Y eso nos impulsa, ¿verdad? Nos motiva, es algo que nos sale del corazón poder hacerlo. No porque sea una obligación, porque aquí a nadie se lo van a llevar preso por eso, si no lo hace, sino porque nos sale del corazón por amor a Dios, por amor a la causa, a la misión, por el deseo de que otros también conozcan de Jesús y que se pueda llevar a cabo esa misión que Él nos encomendó de llevar el Evangelio a otros. Y ellos pues se comprometieron y firmaron el documento, pero vamos a ver qué fue lo que ocurrió después. Primero, antes de comenzar con el capítulo 11, vamos a tener una oración para que sea el Espíritu Santo el que dirija. Así que vamos a orar, oramos. Querido Padre que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias. Gracias porque tú eres misericordioso, Padre. Gracias por tu infinito amor. Gracias porque nos has dado a Jesús para nuestra salvación. Gracias por el libro sagrado de la Biblia, donde están todas las instrucciones para que el ser humano pueda ser feliz. Gracias, Padre, por la bendición y la dirección de tu Santo Espíritu. Y en esta hora, Padre, venimos delante de ti para que sea el Espíritu Santo el que hable a través de mí, que no sea yo hablando, sino Él a través de mí, para que este mensaje pueda llegar a muchas personas y que pueda tocar la mente, el corazón y que muchos padres puedan sentir deseos de buscar de Jesús, que se sientan atraídos a Jesús, Padre, y que puedan llegar a los pies de Jesús, que puedan ser felices y puedan conocer la libertad y la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el capítulo 11 del libro de Nehemías se titula Los habitantes de Jerusalén. Y dice así, versículo 1 dice, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Ahora vemos aquí que ellos se están organizando, el país, ¿verdad? Y para ese tiempo Jerusalén no era una ciudad importante. En ese momento la ciudad había estado en ruina,
no tenía muros, nadie quería vivir, nadie quería tener negocios allí, ¿verdad? Y es por eso que Nehemías sintió tanto dolor cuando él supo, cuando él se enteró de la noticia de cómo era que estaba la ciudad de Jerusalén. Y él sintió ese dolor y esa tristeza de cómo estaba la ciudad de David. Y Dios levantó a Nehemías para que él tuviera el deseo de levantar esta ciudad y de restaurar todo lo que estaba en el piso y organizar la ciudad. Y Nehemías pues lo hizo y se encontró con muchos problemas. Nosotros hemos visto en cada uno de los capítulos todas las situaciones que Nehemías tuvo que enfrentar y todos los obstáculos. Y vimos cómo esa actividad de los enemigos fue aumentando cada vez más. Y eso lo vemos cuando hay personas que no están de acuerdo con que se haga la voluntad de Dios. Vemos cómo tratan de entorpecer la obra, cómo buscan la manera de que no se lleve a cabo la obra, y ponen obstáculos y miles de cosas para evitarlo, ¿verdad? Pero Israel fue escogida para hacer luz a las naciones. Y cuando el rey David se convirtió en rey, lo primero que él hace es que él conquista la ciudad de Jerusalén. Y al conquistarla, hace de Jerusalén la capital del reino. Y luego, pues, él trae el arca del pacto. Y vemos que cuando Dios revela sus planes a alguien, esa persona va a comenzar a actuar de acuerdo a la voluntad del Padre. Y Dios, pues, bendijo la ciudad. Y por eso es que ahí leímos que dice que se llama Ciudad Santa. No es Ciudad Santa porque todas las personas que vivían ahí eran santos. Claro que no. Ahí pues el mismo Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. Y sabemos que ahí ocurrieron muchas cosas pues que no eran conforme a la voluntad de Dios. Pero se le dice la Ciudad Santa por los propósitos y por el plan de Dios que él tenía para Jerusalén. Por eso es que se le da el nombre de Ciudad Santa. Recuerden que el resto de Jerusalén era habitado por los samaritanos y por los judíos que habían venido de Babilonia. Y fueron los que habitaron, ellos se fueron a habitar en las áreas sur de Jerusalén, a Judá, a Benjamín, que esa era la región del área sur. Y desde el tiempo que regresaron con Zorobabel, y el rey persa les permitió a ellos pues que ocuparan sus tierras y que sembraran y se alojaran allí. Y ellos estaban contentos porque cada uno había comenzado a sembrar, habían arreglado las casas, tenían una vida cómoda, tranquila en Judá y en Benjamín, pero la ciudad de Jerusalén no había sido poblada por la situación en la que se encontraba, que ya lo hemos dicho muchas veces, los muros estaban en el suelo, no había seguridad, la ciudad no funcionaba para cultivos, porque era ciudad como en muchos sitios, las ciudades son para que las personas vayan a vender los cultivos y las cosas, no es que son áreas de cultivar, para eso está el campo, ¿verdad? Y es más bien como un área comercial, un área donde las personas van y venden sus productos. Pero ellos no podían tampoco ir a Jerusalén a vender sus productos agrícolas porque la ciudad no era un lugar seguro, porque era una ciudad que estaba abandonada, estaba en ruinas. Solamente en Jerusalén vivían los líderes allí en la ciudad. La mayoría de las personas estaban viviendo en el campo, en los alrededores, las ciudades que quedaban en los alrededores, que eran campos, y vivían muy bien porque ellos sembraban, cultivaban, tenían para comer, tenían sus casas y les iba muy bien. Pero ¿qué ocurre? Ahora surge un decreto y en ese decreto es que tienen que ir a poblar a Jerusalén. Y claro, tenían que ir a poblar a Jerusalén porque ¿cómo iba a Dios a cumplir el propósito que él tenía para Jerusalén si la ciudad no estaba poblada, si no vivía nadie ahí, ¿verdad? Y se hizo un sorteo, así fue como lo hicieron. Ellos hicieron un sorteo entre los líderes de la familia. Por ejemplo, ellos contaban 10 familias y de esas 10 familias ellos escogían una familia para que fuera a vivir a Jerusalén. Contaban 10 familias más y de ahí volvían y escogían una familia para que fuera a vivir a Jerusalén. Y eso pues suponía que esa persona, ese líder de familia que se escogía, tenía que dejar sus siembras, tenía que dejar su casa, todo lo que tenía para irse a vivir a una ciudad que no era segura, ¿verdad? Y la persona que era escogida, ese líder,
tenía que vender todo lo que tenía o regalarlo o olvidarse de lo que tenía para irse a vivir a Jerusalén. Por eso el que iba a Jerusalén, pues ellos lo consideraban como un héroe, porque estaba sacrificando sus pertenencias, lo que ellos tenían, su seguridad económica, sus propiedades, y todo lo estaban haciendo pues por la causa, ¿verdad? Y vamos a ver en el capítulo 7, vamos a ir un poquito para atrás para ver cómo era que estaba esa ciudad de Jerusalén. En el capítulo 7, en el versículo 4 nos dice, Nehemías 7:4 dice, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Así que vemos ahí que eso era un sacrificio inmenso lo que ellos iban a hacer. Ellos iban a dejar todo lo que tenían para irse a vivir a un sitio donde no habían casas, porque las casas estaban también destruidas. No se podía cultivar. La ciudad no era segura. Y entonces ellos iban a dejar todo lo que tenían para irse a vivir a ese lugar solo para que se cumpliera el propósito de Dios, que era que Jerusalén fuera luz a las naciones. Así que vamos a continuar. Nehemías 11, versículo 2. Dice, y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Que ellos lo veían como héroes porque, como dijimos, ¿verdad? Ellos no estaban obligados, tampoco era algo que se hacía obligado, nunca para las cosas de Dios. Él obliga a las personas. Esas son cosas que salen del corazón. Esas 10 familias que se escogían no eran obligados, no era que se iba y tú tienen que entrar al sorteo, no. Ese sorteo eran 10 familias que decían yo quiero ir, yo quiero participar y si salgo elegido pues yo voy a ir. Y se sacaban esas 10 familias y se echaban en el sorteo y la persona que saliera pues esa familia era la que le tocaba ir. Cuando Dios te llama, Él no te obliga, Él te presenta el mensaje, Él te muestra sus promesas, te muestra el propósito que tiene contigo, pero Él no te obliga. Él te da la libertad, el libre albedrío del que tanto hablan, ¿verdad? Para que tú escojas, para que tú decidas qué vas a hacer con tu vida. Tú eres quien tomas la decisión, Dios no te obliga. Imagínense que nosotros servimos al Padre, eso implica también decidir, implica también caminar, actuar. Es una decisión que abarca muchas cosas. Muchas cosas. Tendrás que dejar muchas cosas en el camino, como lo hicieron ellos, para poder ir a cumplir la misión. Recordemos que la fe es sin obra, solo en el contexto de la salvación por Jesús, ¿verdad? Es en esa aceptación del sacrificio de Jesús en la cruz. Pero cuando tú aceptas ese sacrificio, también tú estás aceptando ser parte de la misión, ser parte del plan de salvación. Significa que tú te unes al trabajo que hay que hacer. Y tú dices, yo me uno a esta obra, porque por la misericordia de Dios Él me hace partícipe de esta promesa. Eso se llama accionar, eso se llama actuar, y eso es lo que hace alguien que ha creído en la palabra. Alguien que ha conocido la verdad, y la verdad es Jesús, y ha conocido la libertad y ha conocido la bendición que es poder conocer a Jesús, la bendición que es poder tener a Jesús en nuestras vidas. El deseo más grande que una persona ha pasado por esa experiencia es compartir eso con otras personas para que ellos también puedan recibir esa bendición. Y estas personas solamente querían ser parte de este grupo que iba a trabajar en la organización de Jerusalén. Ellos no sabían que sus nombres se iban a escribir en unos escritos, y mucho menos ellos sabían que sus nombres iban a prevalecer en la Biblia como un ejemplo para todas las generaciones. Pero el Padre sí quería reconocer la labor que estas personas habían realizado en esta reorganización de Jerusalén. Y saben, algún día también aparecerán en los libros de Dios, van a aparecer tu nombre, el mío y el de todas las personas que han trabajado también para llevar el Evangelio, para promulgar el Evangelio, para que otros también puedan venir a los pies de Jesús. Así que, como en el libro de Esther, pues recuerdan en el libro de Esther que un día el rey se sienta a leer las memorias y encuentra una acción que había hecho Mardoqueo a favor del rey, y él quiere honrarle.
quiere agradar a Mardoqueo por lo que él hizo. Y el Todopoderoso pues, también anota en el libro lo bueno y lo malo que nosotros hacemos. Y él también, pues algún día va a leer esos nombres, porque él reconoce que han trabajado para la causa, para la misión, que han obedecido a lo que él estableció, que han obedecido la misión que él pidió, la obra que él nos pidió hacer. Versículo 3 dice, estos son los jefes de las provincias que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. En Jerusalén, pues, habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. De los hijos de Judá, Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Mahalalel. De los hijos de Fares y Maasías, hijo de Baruch, hijo de Colose, hijo de Asaías, hijo de Adaías, hijo de Joiarib, hijo de Zacarías, hijo de Siloni. Todos los hijos de Fares que moraron en Jerusalén fueron 468 hombres fuertes. Y Fares es el antepasado de los judíos. Él era hijo de Judá. Y la Biblia está mencionando que su descendencia está recibiendo esta bendición de ser parte de la fundación, de esa reorganización de Jerusalén. Cuando la Biblia nos menciona lo que Dios preparó para sus escogidos, nos muestra el propósito que hay en eso. Y eso lo vimos también cuando Pablo recibió el llamado. Él tuvo una experiencia sobrenatural cuando él escuchó la voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él cae al suelo, ¿verdad? Y le pregunta, ¿quién eres? Y la voz le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Jesús significa el Salvador. Entonces ahí él comienza esa batalla espiritual y comienza a pensar, yo estoy persiguiendo al Salvador, yo estoy en el bando equivocado, porque desde su perspectiva, desde lo que él pensaba, él estaba haciendo lo correcto, pero la realidad es que él estaba haciendo lo contrario a lo que Dios quería. Y luego pues Dios le habla a Ananías y le dice que Saulo va a ser un instrumento para su causa. Y Ananías va y lo bautiza. Y Saulo a partir de ese momento se comienza a profesar su fe. Pero un poco confuso, ¿no? Él no estaba muy de esto todavía. Y se va a Arabia y ahí comienza a estudiar y a analizar quién era Jesús y a tener ese encuentro con Jesús, ese conocerle en el día a día. Y en Arabia donde se dice que el pueblo recibió la instrucción del Padre en el monte Sinaí. Así que Pablo estuvo 3 años averiguando, investigando, según nos dice el libro de Gálatas. El Señor le dio una revelación. ¿Y cómo se revela a Dios? ¿Cómo se revela a Dios a nosotros? Él te aparece en una nube y te dice, yo soy tu Dios, yo soy el Todopoderoso. Claro que no es así. No, Dios no se revela de esa manera. Se revela cuando tú lo investigas, cuando tú sacas tiempo para estar con Él, cuando tú lo buscas a través de la Biblia, a través de la oración, cuando hablas con Él como si estuviera a tu lado, como un amigo. Dios se revela cuando Él siente que tú realmente quieres conocerle, que tú lo buscas en todo momento. Él va a mover cielo y tierra para contestar todas tus dudas, todas tus preguntas, porque Él está ansioso de pasar tiempo también contigo. Él está ansioso de que tú lo busques, de que lo conozcas. Él está ansioso de que tú seas feliz. Él no quiere que tú pases por esta tierra con tanta situación difícil que hay, que tú la pases en sufrimiento. Él te da la bendición de que si tú estás con Él, tú vas a estar gozoso y no importan los problemas, no importan las situaciones por las que tú estés pasando. Él va a estar a tu lado y Él te va a ayudar a que tu vida tenga sentido, tenga propósito, tenga gozo. Tu vida sea feliz.
Y poco a poco las demás cosas, los problemas, las situaciones que tengas se van a ir arreglando, se van a ir corrigiendo y vas a vivir feliz. Vas a vivir en medio de los problemas, pero vas a estar feliz, vas a dormir con paz, vas a estar tranquilo. Y así es como Dios se nos revela a través de su santa palabra, que nos habla del carácter de Dios, de Jesús. Y según el libro de Hebreos se manifiesta también en sueños y en visiones. Pero en nuestros días la forma que más Él se revela es a través del Hijo, por medio de su palabra, a través de Jesús. Y entonces Pablo entendió el propósito de todo lo que los profetas habían hablado y habían dicho y habían escrito. Y había un pueblo al que había que rescatar, había una misión, había un pueblo que estaba viviendo en la oscuridad y había que llevarle la luz. Había un pueblo que estaba viviendo bajo costumbres y tradiciones paganas que cayeron por no tener fe. Y el pueblo había escogido a Judá para que fuera luz. Pero muchos llevaban muchos años viviendo bajo la influencia de Babilonia y querían continuar viviendo bajo esa influencia del mundo. Y por eso en vez de ser luz al mundo, se habían convertido en oscuridad. Y Pablo lo entendió, lo vemos en el Nuevo Testamento. Y cuando vamos al Viejo Testamento, vemos que Nehemías también lo entendió. Y Jerusalén tenía que ser poblada para que pudiera hacer luz a las naciones. Por eso es que Nehemías fue movido en su corazón para que él realizara esta restauración de Jerusalén. En un momento dado, Nehemías se da cuenta cuán difícil era esa tarea y que había muchos obstáculos para poder lograrla. Y él dice: Señor, acuérdate de mí porque por lo menos yo lo intenté. Y eso también me recuerda a Jesús, cuando Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, si supieras quién es el que te viene a visitar hoy, si supieras quién está delante de ti, tú que matas a los profetas. Y en un momento dado le dice a las mujeres, mientras a él lo están crucificando, lo van a crucificar, él le dice: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vuestros hijos y por ustedes, porque ahora viene la hora terrible, viene la hora del juicio contra Jerusalén. Y era que venía un juicio terrible para los habitantes de Jerusalén, porque ellos habían rechazado la luz. Ellos habían rechazado ese propósito tan lindo que Dios les había dado para que ellos fueran luz a las naciones. Y según lo dice el apóstol Pablo, eso ahora se lo está revelando a él. Él estaba persiguiendo la voluntad del Padre. Por eso que es que cuando él empieza a predicar, él comienza a narrar lo que habían escrito los profetas. El profeta Isaías, el profeta Oseas, Jeremías, Ezequiel. Él empieza a citar los salmos, el profeta Jeremías. Y entonces a él se le abrió el entendimiento. Por eso es que él comienza a viajar a muchos países llevando ese mensaje de salvación. Y por eso es que él pasó por muchas situaciones también difíciles, porque cuando el enemigo ve que tú te animas y le metes a la carga y dices: yo voy, heme aquí que yo voy, el enemigo se pone furioso y va a poner muchos obstáculos, como le pasó a Nehemías también. Él pasó por muchas situaciones y tuvo muchos enemigos y muchos obstáculos, pero Dios estuvo ahí a su lado, ayudándole. Dios estuvo guiándolo en todo momento hasta que él pudo cumplir con la misión, y así también lo hace con nosotros, ¿verdad? A Pablo no le importó, muchas veces él estuvo en riesgo de muerte, pero él decidió hacerlo voluntariamente, porque Dios no obliga a nadie. Cuando él entendió cuál era la voluntad del Padre, ese deseo de ayudar, de participar, de cumplir la voluntad del Padre, se incrustó en su corazón y en su mente, y eso era lo único que él pensaba. Y en la medida que él iba avanzando, a él se le iban uniendo más personas. Él fue rechazado por los apóstoles en un principio, pero cuando ellos escucharon la obra que estaba realizando Pablo, llevando el evangelio a los gentiles, lo llamaron y lo interrogaron. Y cuando se dieron cuenta de lo que él estaba haciendo, ellos que él estaba enseñando acerca de Jesús, ellos lo aceptaron.
Pero ¿cómo Pablo entendió estas enseñanzas y la voluntad de Dios? Si Pablo nunca estuvo con Jesús, él no caminó con Jesús como lo hicieron los apóstoles, Pablo lo entendió a través de las Escrituras. Por eso es que su testimonio era muy importante, porque él tenía la palabra como testimonio. Pablo se defendía con un escrito está, se defendía con las leyes que había escrito Dios. Pablo, aunque tuvo una experiencia sobrenatural, porque él tuvo una experiencia sobrenatural cuando él escuchó la voz de Jesús, que él cayó, dice la Biblia que él cayó al suelo y estuvo unos días sin visión, ¿verdad? Y él tuvo esa experiencia sobrenatural. Sin embargo, él aclara y él dice que él no sabe si eso fue un sueño o si fue una visión. Y él se centra en llevar el mensaje, lo que se había establecido, la promesa para los judíos, restauración para los gentiles. Y eso fue lo que intentaron hacer Esdras y Nehemías, porque después los líderes lo que hicieron fue romper el mensaje. Ese trabajo que hicieron los hombres de Esdras, de recopilar esos escritos de la Torá, para que el pueblo tuviera por primera vez todas esas escrituras, y así pues pudieran entender la voluntad del Padre a través de esos escritos sobre la tarea que se les había asignado por medio de Abraham, que pues Dios había dicho que en él serían benditas todas las naciones. ¿Por qué se crean los estatutos y las leyes? Porque a medida de que pasa el tiempo, los hombres pues se hacen más tercos y ya no quieren seguir las instrucciones que ya Dios ha dejado escritas, para que el pueblo pudiera cumplir las promesas que el Padre les había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Para eso es que se hacen esas leyes y esos estatutos. En el tiempo de Jesús, los líderes usaban las leyes para corromper y para manipular al pueblo. Algunas personas eran acusadas injustamente. Por ejemplo, un hombre se cansaba de su esposa, la acusaba de adulterio, y como tenían una conexión con los líderes, pues hablaba con ellos, les daba algún dinerito por debajo de la mesa, y esta mujer la apedreaban y la acusaban, y luego entonces él se podía casar con otra persona. Esto no lo vemos en la Biblia, pero eso sí, si buscas en la historia, pues lo vas a encontrar en los libros de la historia. Y esto pues era algo que pasaba, y muchas otras cosas más feas también pasaban. Y en el tiempo de Jeremías había llegado el tiempo de que los esclavos fueran liberados, y el rey los liberaba. Pero ¿qué pasaba? Los ricos protestaban porque ellos se habían acostumbrado a que los esclavos le hicieran todo, ¿verdad? Y hacían lo mismo, iban y hablaban con el rey, le daban un dinerito por debajo de la mesa, y el rey venía y hacía otro decreto que decía que todos los esclavos que habían sido liberados pues iban a volver a ser esclavos. Y ellos utilizaban las leyes a su conveniencia. Por eso es que Jesús dice que yo no vine a abolir la ley, sino vine a darle el correcto entendimiento. Dice, oísteis que habéis dicho de la manera antigua, pero yo digo de la manera correcta. No es que él esté aboliendo la ley o cambiando la ley, sino que él está aclarando el modo correcto que se tiene que llevar la ley. Cuando le mencionan la ley del divorcio, eso era algo que se daba por decreto. Los decretos pues se dan de acuerdo a las circunstancias del momento, pero ese no era el plan del Padre. El plan del Padre era pues, ¿cuál era el plan del Padre? Dejará el hombre a su padre y se unirá a una mujer. Ese era el plan original, pero por la dureza del corazón de los hombres y por querer hacer su voluntad, pues se tuvo que dar ese decreto. Como por ejemplo cuando empezó la pandemia, se dio un decreto de cierre total. Pero eso fue por la situación del momento, por la situación de emergencia que había. Pero después la situación fue cambiando y se fue liberando ese decreto. No fue algo que fue permanente, pero ellos utilizaban los decretos como si fueran una ley y la aplicaban como si fuera algo permanente. Claro, de acuerdo a su conveniencia, ¿verdad? Porque ellos eran los que salían beneficiados. Y este era el plan de Nehemías. El plan de Nehemías era repoblar la ciudad de Jerusalén. Quería que Jerusalén fuera luz a las naciones. Así que teniendo en cuenta todos estos puntos, vamos a regresar a Nehemías
al capítulo 11 y vamos a ver que desde el verso 7 hasta el 17 va a estar mencionando a todas las personas que participaron en esa reorganización. En nuestra vida nosotros vamos a tener problemas y vamos a estar pasando por situaciones difíciles, pero nosotros debemos estar siempre unidos en la voluntad del Padre. Que las situaciones que ocurran en este mundo no nos hagan apartarnos de los planes de Dios, no nos hagan alejarnos del propósito que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Siempre habrá problemas, pero el Padre siempre va a tener respuesta a nuestros clamores. Así que si tenemos alguna situación, se la presentamos en las manos a Él y Él se va a encargar de arreglar todo y de proveer. Así que no hay nada que temer. Vamos entonces a brincar al verso 8, al 18, perdón. Para ustedes en su casa pueden leer todos los nombres que se mencionan ahí de las personas que trabajaron y que organizaron. El verso 18, vamos a buscar por aquí. Dice: todos los levitas en la santa ciudad eran 284. Los porteros, Acub, Talmón y sus hermanos, guardas en las puertas, 172. Y el resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas, en todas las ciudades de Judá, cada una en su heredad. Los sirvientes del templo habitaban en Ofel, Isía y Gispa. Tenían autoridad sobre los sirvientes del templo. Y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, de los hijos de Asaf, cantores, sobre la obra de la casa de Dios. Siempre hemos visto esta descendencia que participa en la obra del Señor, los cantores. Y Dios siempre pues se agrada de los que le alaban a través de las canciones, de las alabanzas. Y en la iglesia nosotros somos más que bendecidos porque tenemos muchas personas que tienen ese don de alabar a Dios, tienen una hermosa voz. Dios le ha dado un hermoso don para alabarle. Al Señor le gusta que le alaben. Y yo, pues a mí no me dieron ese don. A mí me hubiese gustado tener, aunque fuera un poquito de ritmo, ¿verdad? Para aplaudir, pero ni aplaudir yo sé. Pero siempre me encanta, me gozo los himnos, escuchar la letra. Me encanta porque aparte de que llevan un mensaje, nos dan paz, nos dan tranquilidad. Y muchas veces uno está en una situación difícil. Cuando estuvo el huracán María aquí en Puerto Rico, esa noche del huracán, muchas veces a uno ve la situación que estaba bien difícil, pero uno empieza a cantar un himno en la mente, a cantar y escuchar la letra, y eso te da como paz, te relaja, eso te da como un gozo y una esperanza, porque las letras de las canciones no son otra cosa que una oración cantada, una alabanza a Dios, ¿verdad? Así que qué bonito que nosotros tenemos esa bendición de que siempre tenemos los cantores. Y siempre hemos visto en todo este libro de Nehemías, en cada una de las obras, siempre se ha mencionado esa descendencia de los cantores de Asaf, de la descendencia de Asaf. Y el versículo 23 dice: porque había mandamiento del rey acerca de ellos y distribución para los cantores para cada día. Había provisión también para ellos. El Señor siempre se ocupa de todo. Versículo 24 dice: y Petaías, hijo de Mesesabel, de los hijos de Sera, hijo de Judá, estaba al servicio del rey en todo negocio del pueblo. Vamos al versículo 25, esto tiene un título ahí que dice: lugares habitados fuera de Jerusalén. Versículo 25 dice: tocante a las aldeas y sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en Kiriat Arba, y sus aldeas en Dibón, y sus aldeas en Jacabsel, y sus aldeas en Jesúa, Molada y Betpelet, en Hazarsual, en Beerseba y sus aldeas, en Siclag, en Mecona y sus aldeas, en Rimón, en Zora, en Jarmut, en Soanoa, en Adulam y sus aldeas, en Laquis y sus tierras, y en Aseca y sus aldeas. Y habitaron desde Beerseba hasta el valle de Hinnom, y los hijos de Benjamín habitaron desde Geba, en Micmas, en Ahía, en Betel y sus aldeas, en Anatot,
Nob, Ananías, Hazor, Rama, Gitaim, Adit, Seboín, Nebalat, Lot y Ono, Valle de los Artífices, y algunos de los levitas en los repartimientos de Judá y de Benjamín. Y vemos que todo esto quedó documentado para que todas las generaciones, hasta la generación del tiempo del fin, como lo somos nosotros, pudiéramos ver esa obra, ese trabajo de Esdras y de Nehemías que realizaron en la reorganización de Jerusalén. En los próximos capítulos nosotros vamos a ver quiénes eran esos sacerdotes y levitas, esas personas que decidieron entregar su vida a Jesús. Y en el capítulo 13 pues nos habla de otras reformas que va a hacer Nehemías. Así que hasta aquí el capítulo 11. Dios les bendiga y que tengan un feliz sábado.